A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy nos acompaña el analista internacional, el señor Carlos Murillo. Don Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Teníamos meses de no vernos. Sí, más bien, gracias por la invitación. Feliz año, igual que para la teleaudiencia. Estamos en enero todavía, empezando un año que va a ser complejo, pero que yo espero que resulte exitoso para la humanidad en general, ¿verdad? Y estamos en el país en año electoral. Eso no hay que olvidarlo. Todo se va juntando, ¿verdad? Sí, así es. Momentos bastante complejos, país en año electoral, la situación de Estados Unidos, que aunque algunos dicen, pero ¿por qué les importa tanto? Creo que es algo de lo que hoy podemos ver, porque es importante generar análisis y que efectivamente, porque es lo que hoy vamos a ver. Don Carlos está aquí para conocer un poco y ampliar la información. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos esperar para el día de mañana en la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Biden? Algunas de las curiosidades que se están dando, cómo se está afectando en alguna medida las cosas alrededor, y un país como Estados Unidos y la convulsión social que en este momento se está viviendo, que no es poca. Pero, don Carlos, una de las cosas importantes y que quizás con lo que podríamos empezar en esta noche el programa es preguntándonos si está preparada una de las democracias más sólidas del mundo, como es la de Estados Unidos, para llevar el día de mañana una juramentación o un cambio de gobierno de manera civilizada. Isabela, ¿A cómo está su coyuntura? Claro, la sociedad estadounidense está muy dividida, muy polarizada. Es una coyuntura que nunca en sus casi 3 siglos de historia ha vivido los Estados Unidos. Ya pasó 2 pruebas muy fuertes, pero sin duda falta mañana la prueba de fuego. Han blindado la ciudad de Washington para garantizar la tranquilidad del traspaso de poderes, pero más allá de las protestas que se puedan presentar mañana, tanto en la capital estadounidense como en las principales ciudades, es el problema de qué enfrenta el nuevo gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden-Harris, para poder superar esta coyuntura y demostrar, como lo decías, que es una democracia sólida y que tiene la capacidad para recuperar 4 años de un desastre. Y yo estoy convencido de que poco a poco se irán conociendo todos los problemas que ha dejado y generado la administración Trump. Don Carlos, usted dice y utiliza la palabra desastre. Si hay algo que me ha llamado la atención de la discusión de la política en Estados Unidos, es ver la manera en la que se han manejado algunas cosas. Ejemplo, cuando se hacen cierto tipo de preguntas y las personas escuchan a alguien que se inclina más por Biden que por Trump, una de las curiosidades aquí es que, por ejemplo, en Costa Rica, muchas personas están defendiendo el tema Trump casi que más que el nacional. Como que están más interesados en un tema Trump que las dificultades que estamos pasando nosotros en nuestra política. Y entonces ven en Trump como ese ídolo, como esa persona a la que están afectando, lejos de que los haya afectado. Se ve dónde radica esa diferencia, donde hay un buen grupo de personas que consideran que Trump fue lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos, que le robaron las elecciones, que hubo un fraude electoral, que es injusto lo que está pasando, porque algunos lo consideran como una persona noble que no se inclinó
a lo que algunos comentarios en redes sociales dicen al socialismo, ni que le dobló el brazo a la gente, que más bien lo consideran como una persona muy buena y que lo que se está haciendo es afectando. ¿Cómo lograr entender ese discurso y cómo políticamente hablando se logra esta forma de imagen a nivel mundial? Lo hemos hablado en oportunidades anteriores. El mundo y sobre todo la sociedad está sometida a un profundo cambio, a cambios de paradigmas que yo creo que no hemos comprendido en toda su magnitud. O sea, ¿por qué hay gente que sigue ese discurso, esa retórica de Trump, que es de supremacismo blanco, racista, nacionalista, populista y totalmente de acuerdo? Es inconcebible que gente, por ejemplo, en Costa Rica defiendan a Trump cuando las políticas económicas, sociales, migratorias de esta administración de los últimos 4 años ha afectado a países como Costa Rica, en mayor grado a otros países en Centroamérica, pero sobre todo a Costa Rica. Pero desde mi perspectiva, el cambio que estamos enfrentando es de tal magnitud en que nos faltan a veces conceptos para entender la problemática. Entonces, pesa mucho el lenguaje, la retórica, ese discurso populista que le llega a la gente en el lenguaje cotidiano y que les permite cuestionar a la clase política. O sea, la clase política de todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, y lo vemos en Costa Rica, está siendo cuestionada, está perdiendo credibilidad, y entonces aparece alguien con ese lenguaje que sabe manejar las redes, que utiliza estas noticias falsas, las fake news, y la gente se siente diferente, siente, este no es lo mismo que hemos enfrentado en las últimas décadas, a este sí le podemos creer, no al otro, que aunque pudiera tener razón, forma parte de la clase política tradicional. Entonces, ¿por qué llega Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Primero, por una componenda dentro del Partido Republicano que quería regresar a la Casa Blanca y que le parece que el discurso, aun cuando sea racista y supremacista blanco de Trump, les daba esa oportunidad. Llega como lo que dicen en inglés el outsider, o sea, alguien que viene de afuera, que no está contaminado en principio por la corrupción, por la clase política, por esa sociedad de Washington que tiene muchos años de estarse moviendo en ese ambiente. Entonces, llega y gana adeptos con ese lenguaje y lo mantiene a lo largo de los 4 años, aun cuando detrás de ese discurso estaba haciendo cosas que veremos poco a poco cuánto han afectado a la economía de los Estados Unidos y a la economía mundial. Es la historia de Trump. O sea, no es que llegó a la presidencia y cambió. ¿Cómo llegó a tener la gigantesca corporación Trump? Precisamente con ese discurso, con manipulación, incluso violando leyes de los Estados Unidos, con corrupción, pero con un discurso que es crítico de la corrupción. Y eso a la gente le entusiasma, porque dice, no es el mismo corrupto de los políticos, es alguien nuevo. Una de las cosas, digamos, que sería bueno analizar desde ya es qué podemos esperar para mañana. Definitivamente mañana es un cambio de gobierno distinto en toda la magnitud de la palabra. No solo porque va a ser una juramentación diferente, no con la cantidad de personas que se esperaba por el tema de la pandemia o con la que se acostumbra, sino por el tema de la pandemia va a ser menos gente. Trump no va a estar presente. Él le entregó invitaciones, va de fiesta a celebrar con sus amigos y las personas que trabajaron con él en el gobierno. Entonces, él no se va a hacer presente a la juramentación de Biden. Entonces, ese dato
digamos, o esa situación no se vive en Estados Unidos de que un presidente no esté presente a la hora de pasarle la bandera o al otro, al nuevo, al que llega, desde 1869. Entonces, históricamente, o quizás en la memoria de los últimos años, la gente lo toma como una novedad. ¿Por qué? Porque efectivamente hace muchos años no se vive un incidente de este tipo. ¿Cuál es el mensaje que en la política se da con la decisión que está tomando Trump? Sí, Isabel, hay varios mensajes. Uno es que Trump se niega a reconocer que perdió las elecciones. Él insiste, y eso lo cree mucha gente en los Estados Unidos, que le robaron las elecciones. Desde la perspectiva del nuevo presidente, de Biden, mejor que no esté. Él va a salir mañana muy temprano de Washington hacia su residencia en Florida, un complejo residencial turístico de golf, que es el negocio y que la presidencia de los Estados Unidos le generó cientos de millones de dólares de ganancia a la corporación Trump, pero ahí hay un lenguaje. Entiendan, yo no puedo estar en un acto que va a formalizar el robo de las elecciones. Ese es un mensaje, y lo seguirá repitiendo toda la vida. Aquí la pregunta es, ¿él cree realmente que le robaron las elecciones o es lo que está acostumbrado? Se la robaron. O sea que porque le hago las dos preguntas de esa manera, ¿verdad? O sea, le doy la otra pregunta porque hay un sector de la población, inclusive en América Latina, que así lo dice. Pero pasó por más de 60 pruebas, incluso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, con mayoría republicana en los jueces, muchos de ellos favoreciendo a Trump, y no encontraron ninguna evidencia pequeña de que el resultado no fuera el que se determinó. El mismo fiscal de los Estados Unidos, nombrado por Donald Trump, demostró que no hubo alteración ni siquiera en un estado, menos en la totalidad de los 50 estados en el país. O sea, es la elección que más revisión ha tenido en muchas décadas, desde finales del siglo XIX. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un lenguaje que sigue afectando a los Estados Unidos. Prueba de ello es que hoy el representante o el líder de la mayoría republicana en el Senado, todavía de la mayoría republicana en el Senado, dijo hoy que están convencidos que el asalto al Capitolio fue una obra de Trump. O sea, poco a poco el Partido Republicano se va a ir distanciando de Trump, y lo más probable es que le hagan el juicio político, el impeachment, para evitar... ¿Qué sería el segundo juicio? El segundo, que ya inició. Pero ¿cuál es el propósito de este momento? Ya no es sacarlo de la presidencia porque ya está fuera, es impedirle que sea candidato en el 2024, que es la preocupación del Partido Republicano. No candidato republicano, sino candidato por cualquier grupo independiente que él quiera formar. Tiene el dinero para formar un partido independiente. De modo que este segundo juicio político lo que busca es sacar definitivamente a Trump de la política. De la política, porque le ha hecho un daño a los Estados Unidos y al mundo, que poco a poco veremos la magnitud del daño que le ha hecho a los Estados Unidos. De ahí que quienes creen que rescató a la economía estadounidense y que la hizo volver a ser grande, no es cierto. El presidente Biden enfrentará problemas serios en sus primeros 2 años para tratar de ver cómo estabilizar la economía, producto del daño que le hizo a la economía de los Estados Unidos Trump, que dijo que la iba a hacer grande de nuevo. Que de hecho una de las primeras medidas que expresó y que está solicitando que se haga de manera muy rápida y ágil, si no me falla la memoria, está pidiendo como 1,9 billones de dólares para empezar a trabajar
comprar las vacunas, enfrentar la pandemia, porque no solo va a enfrentar un país con una polarización terrible, social, económica y sanitaria, sino que, o sea, le va a tener que hacer frente a todo de una manera... Sí, claro. Sin margen de error, ¿verdad? O sea, no puede, tiene que ver qué hace, sí o sí, y ya. La agenda de Biden es muy grande, pero tiene 3 grandes temas que tiene que trabajar sí o sí a partir de mañana al mediodía. Primero es confrontar la pandemia. O sea, no puede seguir permitiendo el caos con el que se ha manejado la pandemia en los Estados Unidos, que sigan muriendo la cantidad de estadounidenses que están muriendo día a día. Segundo, rescatar la economía. Y no es una tarea fácil rescatar la economía estadounidense porque tiene adversarios adentro y afuera. Y el tercero es restablecer la credibilidad en el sistema institucional estadounidense y tratar de reducir la división de la sociedad estadounidense. O sea, tiene por delante un año 2021 de una gran tarea que podría desgastarlo mucho y que va a tener que requerir primero el apoyo bipartidista, o sea, demócratas y republicanos. Pienso que le van a dar ahí un tiempo, más de los 100 días que normalmente se acostumbra, ambos partidos para decirle, bueno, trabaje. Pero si de aquí hacia finales del 2021 no ha demostrado que puede hacer las cosas, entraremos en lucha en ambos partidos, porque el Partido Demócrata no está en su totalidad apoyando a Biden. Tiene sectores que lo critican y que esperarán que cumpla sus promesas de campaña. Y ese es un desafío para la administración Biden. Con un demócrata en la presidencia de Estados Unidos, ¿qué puede esperar América Latina? En este año 2021, desde mi perspectiva, muy poco. Muy poco porque la prioridad en política exterior, en relaciones exteriores de la administración Biden va a estar primero a través del Atlántico. Con la Unión Europea, recordemos que ya no está el Reino Unido en la Unión Europea, así que tiene que trabajar también con el Reino Unido, con un primer ministro que fue un gran aliado de Trump, así que por ahí tendrá que aprender a manejar el diálogo con Londres. Una Unión Europea fragmentada, viene un cambio de mando en la Unión Europea. En septiembre hay elecciones en Alemania, se va la canciller Merkel, que ha sido junto con el presidente francés Macron los 2 grandes líderes europeos, pero es una Unión Europea fragmentada. Sin duda el peso de las relaciones con China va a tener que aprender a manejarlo. China ve una oportunidad para consolidar su proyección global por este debilitamiento de los Estados Unidos, y le sirve que Estados Unidos siga en esa condición de debilidad y de vulnerabilidad para fortalecer sus relaciones. Está Rusia actuando y también tiene intereses, y el fin de semana de nuevo aparecieron los informes como desde servidores en Rusia se ha penetrado por enésima vez los procesos electorales en Europa, en los Estados Unidos, y va a seguir ocurriendo. O sea, esos ataques cibernéticos a todos los sistemas en Occidente. Don Carlos, ¿cuál es la realidad de Estados Unidos en este momento electoralmente hablando? Porque aunque se diga, se probó, y usted dice, se hicieron todos los estudios, se analizó, obviamente Biden gana las elecciones, pero no la gana con una legitimidad electoral real, porque honestamente pareciera ser que esa polarización que se da en el país lleva, y ahora usted dice que tampoco el Partido Demócrata, que es su candidato, está 100% con él. Los republicanos en este momento tratando de hacer lo suyo también. ¿Cuál es la realidad de Biden a partir del día de mañana? Porque si bien es cierto, si yo le pregunto cuál es la legitimidad electoral y ciudadana con la que llega Biden, pareciera ser que es muy frágil.
Eh, el problema está, Isabel, en un obsoleto sistema político electoral de los Estados Unidos. Es un sistema del siglo XIX que debería en algún momento ser revisado. ¿Por qué? Primero porque no hay un partido republicano ni un partido demócrata. Hay 50 partidos demócratas y 50 republicanos. O sea, cada estado tiene su propia estructura, su propia forma de manejar la parte electoral. Ahí hay una debilidad. Segundo, esa división entre el voto popular y el voto del colegio electoral estaba bien para el siglo XIX, pero no para el siglo XXI. Eso resta credibilidad al proceso, más allá de si hay fraude o no hay fraude. Se ha probado que no hay fraude, ni aún en aquellos estados donde se cuestionó. En estados como Pensilvania se hicieron 3 recuentos de boletas, una por una, manualmente. Y se comprobó que no había cambio. Ni siquiera era que, en este recuento cambiaron 100 votos. No cambiaron los votos. Sin embargo, hay un cuestionamiento que pareciera más de retórica, más de discurso que de realidad. Y eso, yo no diría que para todos los que votaron por Trump, los 74 millones que votaron por Trump, no todos creen que robaron las elecciones. Es un pequeñísimo grupo. Es ese grupo que actuó tomando el Capitolio y algunas otras ciudades. No son millones, pero es un grupo que se hace escuchar, que tiene mucho poder económico, que tiene una voz que controla medios de comunicación, y eso hace parecer que 74 millones están en contra del presidente Biden. No. En el marco del Partido Republicano, veámoslo solo a nivel de Cámara de Representantes y de Senado, cada día más hay congresistas y senadores republicanos que no apoyan a Trump. O sea, el número se ha ido reduciendo notablemente. Ya queda un grupito muy pequeño, y más bien dentro del Partido Republicano hay líderes, grandes líderes, que están pensando en 2024 y que ya tienen la aspiración a la candidatura republicana y necesitan sacar a Trump y necesitan restablecer la armonía política en los Estados Unidos. Frente a eso, en el Partido Republicano hay que recordar que está Bernie Sanders, que está gente que en los Estados Unidos se consideran de izquierda, pero que en realidad si acaso son de centro izquierda, nunca, ni son socialistas. En Estados Unidos no entienden lo que es socialismo. Es todo aquello que les parece solidario, como por ejemplo sería la caja del Seguro Social, para el estadounidense común. Costa Rica es una sociedad casi que comunista, porque tiene un sistema de seguridad social pública, de salud pública, una caja donde uno puede ir a hacerse un tratamiento que vale millones y que no paga. Eso para los Estados Unidos, el estadounidense, eso es socialismo casi cercano a comunismo. Entonces no entienden el concepto de socialismo. Pero Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, son muy críticos del presidente Biden. Pero en general, repito, para mí le van a dar unos cuantos meses para ver cómo logra restablecer la armonía, porque si no, puede pasar lo que le preguntaban al presidente Grant allá por el siglo XIX, cuando él asume, que le preguntan que ¿Cómo va a ser la situación? Porque él llega con alguna debilidad al poder, llega en un momento crítico, al igual que en 1933, después de la crisis del 29, y la respuesta en ambas ocasiones del mandatario que asume en ese momento es, si yo fracaso, seré el último presidente de los Estados Unidos. O sea, si Biden fracasa en este momento,
y se fragmenta mal la sociedad estadounidense, lo que tendremos de aquí en adelante no es ese presidente electo con ese cuestionamiento, pero al fin y al cabo con una sólida democracia todavía, sino que veremos una crisis en la que ha sido, como usted lo decía al inicio, la mayor democracia del mundo en términos de la alternabilidad del poder. Porque incluso hace un momento mencionabas, desde el siglo, mediados del siglo XIX no se producía esto de que el presidente no se presenta por voluntad propia, porque hubo casos como Kennedy, que murió mataron. y tuvieron Abraham Lincoln. O Nixon, que renunció y que hubo una elección después de la renuncia de Nixon, y entonces el nuevo presidente Ford no tiene quien le entregue el poder. Pero en esta ocasión es por una decisión voluntaria del presidente actual, del todavía hoy presidente Trump, que decide huir y dejar un caos en la Casa Blanca. Porque es lo que se supone que ha hecho. Bueno, él va a una fiesta de despedida. Dicen que es una celebración, van a una fiesta de despedida y que, bueno, así, al menos así entregaron las invitaciones según lo que dice la prensa internacional. Y sale temprano, Isabel, para volar en el avión presidencial. Ese es otro detalle, que parece ser que es el último vuelo que hace en ese avión. Lo que pasa es que anteriormente, en los traspasos de poder, después de que el presidente, incluso lo hizo Trump, después de las 12 del día, hace 4 años, una vez que el presidente Obama le traspasa el poder a Trump, el presidente le presta el avión, pero ya no es el Force One, le presta el avión para que viaje a donde va. Esa ha sido la tradición presidencial en los Estados Unidos. Esta es la primera vez en que el presidente huye temprano, 8 de la mañana, y todavía, como no son las 12 del día, es el avión presidencial. No es un préstamo, es el avión presidencial. El avión lo dejará en la Florida y regresará a Washington para volverse el avión presidencial a partir de las 12 del día. Frente a cada uno de esos incidentes y los que hemos visto, como la toma del Capitolio y cosas de este tipo, y en este cambio de gobierno mañana, ¿cuál podría ser el impacto en las democracias latinoamericanas? El mensaje que da los Estados Unidos favorece, en el caso de América Latina, a todos aquellos aspirantes a dictador y autoritarios, en que muchos lo han dicho, especialistas lo han dicho. Esto fue lo que ocurrió el 6 de enero en Washington, es la latinoamericanización de los Estados Unidos. Se supone que eso ocurría en América Latina, o sea, cómo invadían el Congreso, la Casa Presidencial, en cómo el presidente, muchos presidentes en América Latina se aferraban al poder y forzaban a las Fuerzas Armadas a que lo respaldaran, y se mantenía como un dictador, como un mandatario autoritario. O sea, aquí en América Latina hay, de ahora en adelante, muchos líderes políticos que dirán, si lo hicieron en Estados Unidos, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si en Estados Unidos el presidente, que era el ejemplo de la democracia mundial, dijo, me robaron las elecciones, yo diré en la próxima elección que me la robaron y me quedo en el poder. O sea, es un pésimo ejemplo para líderes políticos como muchos latinoamericanos que tienen esa mala costumbre de pensar que no es el electorado el que escoge, sino que la voluntad popular es la que el líder dice que es la voluntad popular. Así que ha sido un pésimo ejemplo para el mundo. Ya China lo dijo. ¿Cómo puede después venir Estados Unidos a decir que tenemos que democratizarnos y decir que tenemos que hacer elecciones libres, si lo que ellos hacen es toda, desde la perspectiva china, una farsa de la democracia? Así que por eso es que ha afectado al mundo, no es un asunto interno de los Estados Unidos. Desde la política, don Carlos, ¿cómo se ha polarizado la participación
de la gente y la relación de los gobernantes con la población? Yo creo que se ha llegado, yo esperaría que ya se haya tocado fondo y volvemos a comenzar a mejorar el diálogo político, el diálogo democrático entre gobernantes y ciudadanía. Pero el ejemplo que dio Estados Unidos hace que en muchas sociedades se considere que no tiene sentido seguir respaldando a esa clase política, que lo único es que es corrupta, que solo roba, y que se ha llegado a un momento en el que hay que buscar otro tipo de proceso de elección. Y lo he visto en algunas cartas de estas de opinión a la columna que se publican en distintos medios escritos en el país, de cómo hay gente que dice que ya es hora de que en este país haya otro sistema, que se reduzca la Asamblea Legislativa a la mitad, o sea, que se concentre el poder, que para que esta cantidad de diputados, y que con 20 diputados más bien sobran. Eso significa concentración del poder y significa más corrupción, y que busquemos otros elementos en el proceso de elección presidencial. Y yo comienzo a ver a poco más de un año de las elecciones del 2022, un discurso muy preocupante, un discurso de polarización, un discurso de uso del elemento religioso, que va a ser peor, lamentablemente, que en el 2018. Definitivamente, don Carlos, nosotros podríamos hablar de muchísimas cosas, pero es imposible no hacer la relación de lo que sucede en Estados Unidos o de lo que podemos esperar. Entonces, yo quisiera ver su punto de vista en cuanto al escenario que enfrenta Biden a partir de mañana. Okay. Más allá de esos tres temas, o sea, el combate a la pandemia, sí, la recuperación de la económica y la recuperación de la armonía de la sociedad estadounidense. A partir de ahí tiene una serie de problemas tanto internos como externos. Ha hecho anuncios muy necesarios, pero muy complicados, como por ejemplo el impulsar una ley para que varios millones de personas residentes de los DACA, de los Dreamers, puedan adquirir la ciudadanía estadounidense. Excelente para tranquilizar a esos sectores y la presión sobre la economía. Pero eso hace que desde afuera de los Estados Unidos mucha gente diga, aquí está la oportunidad. Llego a los Estados Unidos, logro soportar, medio vivir, porque conozco casos en que la sobrevivencia de esos migrantes, unos cuantos años, y termino con la ciudadanía estadounidense. O sea, abre un portillo muy complicado, pero necesario de revisar. Debe atender la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, con estas caravanas que generan una presión, y no es visto como un asunto exactamente de relaciones exteriores, es más un asunto de seguridad nacional. Comenzando por América Latina, tiene un problema serio con México, y México para los Estados Unidos no es América Latina, es México, por la forma de principios del siglo pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como le dicen en México, el presidente mexicano, es el típico presidente del PRI de inicios del siglo pasado. O sea, el que no tiene un discurso ni siquiera ideológico, algunos dicen que de izquierda, no tiene nada de izquierda, en donde en el momento más crítico para México critica a los Estados Unidos y cuestiona al presidente Biden. Ahí hay un problema de frontera y de relación de vecindad muy complicado. Tiene problemas con el resto de América Latina. Brasil es un gigante y con Bolsonaro no habrá diálogo, no es posible el diálogo. Tiene la situación en Venezuela, en Cuba, que son herencias de Trump.
O sea, Trump le hizo unas cuantas jugadas en relaciones exteriores que le van a complicar la existencia, y una de esas jugadas fue el reincorporar a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo y no manejar la situación con Venezuela, que es una bomba de tiempo. O sea, en cualquier momento llegará la población venezolana a no soportar seguir comiendo de basureros y de ver cómo sobrevive, y se generará un problema gigantesco para América Latina y para los Estados Unidos. Problema del Medio Oriente, sobre todo de Irán. Así que hay una serie de temas que tendrá que enfrentar mientras atiende los problemas domésticos. Por eso se espera que el secretario de Estado Blinken, que es un defensor del multilateralismo, de lo que en relaciones internacionales se llama el institucionalismo neoliberal, no es del neoliberalismo económico. Nada tiene que ver con neoliberalismo económico. En relaciones internacionales, el institucionalismo neoliberal es todo ese sistema de Naciones Unidas, de organizaciones internacionales para coordinar las relaciones internacionales. Tiene como asesor de seguridad nacional a Sullivan, que también conoce muy bien el mundo. Entonces, aquí, para el bien del mundo, la esperanza es que Biden pueda concentrarse en los asuntos internos, y esos dos principales asesores y conductores de las relaciones exteriores de los Estados Unidos puedan manejar las relaciones de los Estados Unidos para tratar de restablecer la credibilidad en el sistema no estadounidense, en el sistema multilateral de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué le dice Biden al mundo cuando públicamente se habla de que se va a rodear o va a tener como aliados a Obama, a Bush y a Clinton? Okay. El mensaje inicial de Biden es cuando gana las elecciones. Estados Unidos está de regreso. En el sentido de que vuelve los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo pasado, en donde, más allá de los grandes errores en política exterior de esos tres expresidentes, se logró construir un sistema multilateral bastante estable, que funcionó y que logró manejar los atentados del 9/11, del 9 de septiembre del 2001, manejó una serie de momentos críticos en las relaciones internacionales. Le dice al mundo, no soy solo yo, es un grupo que tuvo una experiencia para el mundo relativamente buena después de 4 años desastrosos de Trump. Pero a lo interno de los Estados Unidos lanza un mensaje muy complicado, que es a todos aquellos que criticaron al Partido Demócrata y a los líderes republicanos, y que votaron no a favor de Trump hace 4 años, votaron en contra de Hillary Clinton, que fue un gran porcentaje de votos que le dan el triunfo a Trump, que no eran de Trump, eran anti-Hillary Clinton. Entonces ahí ya se venía constituyendo un problema en el electorado estadounidense. Entonces, aquí cuento con Clinton, cuento con Bush, cuento con Obama, es un mensaje que hacia afuera puede ser interpretado como una oportunidad. Hacia adentro, para algunos, excelente, para otros, lo peor que puede hacer el gobierno demócrata de Biden. Entonces, cualquier movimiento que haga va a tener cuestionamientos. Hace unos minutos mencionábamos el tema del juicio político hacia Trump. ¿Afectaría esto en alguna medida? ¿Podría afectar la imagen a Biden, en este caso, este juicio político, ya que mucha de la gente de ahí es seguidora de Trump y no comulgan con él? Ok, para que el inicio del proceso del juicio político ya fue determinado por la Cámara de Representantes, pasa al Senado, en donde en este momento
el Partido Demócrata tiene 51 votos. O sea, las fuerzas están empatadas, 50 y 50 senadores. Pero en el sistema estadounidense, quien ocupe la vicepresidencia de los Estados Unidos vota en el Senado y es el que hace el cambio en el balance. Pero además de esos 51 votos que tienen los demócratas, requieren alrededor de 17 votos republicanos para que haya juicio político. Pero como decía antes, el juicio político no es para sacar al presidente, ya no está. Es para sacar a un expresidente y evitar que siga dañando la dinámica política de los Estados Unidos hacia el 2024. Claro que aquí hay intereses de ambos partidos, sobre todo de unos 5 o 6 aspirantes republicanos que dicen: si tenemos a Trump en el 2024, no seré candidato. Incluido el vicepresidente Pence, que ya anunció que tiene intenciones de ser candidato presidencial. O sea, no ha llegado Biden al poder y ya tiene... Ya desde hace rato hay candidatos, sucede Como en sucede este aquí país. en Costa Rica, claro. O sea, eso no es una novedad. No es una novedad. Hace muchos años se esperaba, ahora no se ha sentado la persona cuando ya está el candidato a las próximas elecciones. Nada más que yo creo que en los Estados Unidos son más transparentes y si le preguntan, dicen: sí, yo tengo aspiraciones para el 2024. No sé si formalizaré mi aspiración, pero tengo aspiración. Aquí no tengo aspiración, y en realidad tienen toda una organización de campaña para buscar la candidatura de algún partido. ¿Qué papel están jugando, don Carlos, los grupos radicales con esas amenazas que se leen y se escuchan a través de redes sociales, de esos que en alguna medida defienden a Trump, atacan a Biden o viceversa, ¿verdad? O sea, aquí el tema es ¿cuál es el rol o el papel que están jugando estos grupos? Mi mayor preocupación, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, son esos grupos. Porque son grupos muy heterogéneos. ¿Quiénes ocuparon el Capitolio? Había gente de organizaciones como QAnon, ¿no? Grupos religiosos ultraconservadores, católicos, pentecostales, neopentecostales, que en los Estados Unidos manejan grandes sumas de dinero, y por cierto, mucho de ese dinero de los grupos neopentecostales ingresa a la campaña electoral en Costa Rica. Ahí hay negacionistas desde aquellos que niegan la existencia de la pandemia, niegan el calentamiento global, que se oponen a las vacunas. O sea, es un híbrido, un fenómeno tan heterogéneo que no se sabe para dónde va. Entonces es muy difícil de confrontar, porque si se ataca a estos grupos conspiracionistas como QAnon, que hablan del Estado profundo en los Estados Unidos, y nadie ha podido identificar el Estado profundo que atentó contra Trump. Solo él dice que existe algo que se llama el Estado profundo. Así como en Internet existe ese Internet de redes que no se controlan, sería algo así, una construcción de un Estado paralelo que es corrupto, que maneja los hilos del poder. Pero si se ataca por ahí, se descuidan los grupos negacionistas, los grupos que vienen del radicalismo religioso, repito, incluso católico, que se ha vuelto un problema en el mundo, y sobre todo en América Latina. Entonces, esa es una de las principales amenazas, y en los Estados Unidos no hay que olvidarse que la gente puede estar armada en la calle, y que muchos están armados con armas que no son pequeñas y livianas, sino que son de alto calibre y de alto poder de fuego. Y eso podría, si alguien logra coordinar a todos esos grupos, generar un estallido de violencia en los Estados Unidos similar al que uno observa en otros países del mundo. De hecho, están circulando unos audios y videos donde las personas dicen que se preparen como para un apocalipsis en Estados Unidos ante la salida de Trump.
Y quisiera leerle, porque aquí hay un caballero que escribe muy gentilmente y dice que le pregunte a usted. Dice, y hablando un poco ya en este tema de algunas cosas que usted escucha, pero que no se ven, ¿verdad? Porque no en este momento no hay como la certeza de que estén, pero aquí dice don Luis Murde, pregúntele por qué la CIA y el FBI allanaron junto a la policía de Alemania un edificio en Alemania y se llevaron todas las computadoras, porque están ese mensaje y esa idea de que algo oculto y como esas fuerzas ocultas están conspirando alrededor, generan cierto morbo alrededor de la política. Claro. Bueno, nos hemos concentrado en Estados Unidos, pero en Alemania hay ese mismo tipo de grupos tratando de torpedear el Estado alemán, lo mismo en Francia, en Londres, en Moscú. O sea, no es un fenómeno de los Estados Unidos, es un fenómeno en este momento a nivel mundial de pequeños grupos contrarios al Estado de Derecho, contrarios a la democracia. No es el grupo terrorista ese de Al-Qaeda, de ISIS que conocemos, sino que operan en otro nivel, demostrando y tienen un lenguaje que atrae a la gente de que ya llegó el momento de superar la democracia, que la democracia fracasó y tenemos que buscar otro mecanismo para ejercer el poder. Entonces, se sabe que grupos como QAnon, estadounidense, pero no solo estadounidense, tiene representaciones en Europa, en la mayoría de los países. Entonces, es un problema de alcance mundial, que las democracias son las más vulnerables, porque también existe en regímenes como el ruso, como el chino, pero por el sistema autoritario de Rusia y China es más fácil de controlar a esos grupos. No así en Europa, Estados Unidos, América Latina, en donde operan. En Costa Rica hay muchos pequeños grupos. O sea, no han logrado consolidarse, pero hay de ese tipo de grupos que van, repito, desde lo religioso hasta lo político y que comienzan a mandar mensajes en redes sociales, que es un problema que todavía no se ha atendido. Y creo que hay un estudio publicado o ayer o hoy de una universidad estadounidense en donde recomienda a Costa Rica, no solo al gobierno, que revise un poco el manejo de las redes sociales, porque podría estarse creando una visión en la ciudadanía de que lo que se haga aquí todo está mal hecho porque es un grupo corrupto que maneja el poder, y uno lo oye en muchos mensajes en redes sociales. Sí, y esto es una situación que no es exclusiva, como bien lo mencionaba usted, de Estados Unidos, sino que lo estamos viviendo en la mayoría de los países de América Latina también, y buscando siempre, porque quizás aquí lo que hay que entender o tratar de analizar y poner un polo a tierra, como decimos propiamente, es a qué estamos llevando la democracia o a qué nos están llevando los políticos, porque si bien es cierto, esa ambición y esa sed de poder, muchas veces, porque la gente cuando prueba el poder no lo quiere soltar. Y entonces aquí es donde entra la crítica de siempre, que son los mismos siempre en tal puesto, el otro en el otro, o sea que casi siempre lo generalizamos de esa manera. Pero la universidad a la que usted hace mención en este tema presenta y dice que inclusive hicieron análisis y estudios de las noticias falsas que se dieron, que afectaban la política o la imagen de los candidatos, y que deberíamos de prestar un poco más de atención a ese tema. Y eso no fue exclusivo para Costa Rica, sino para diferentes países en el mundo. Así es que no estamos o sea, que Costa Rica no es una isla que está fuera de lo que realmente se vive. Pero antes de terminar, yo quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted o cómo podemos analizar el manejo de Trump con la pandemia?
Recordemos que desde el inicio Trump dijo que eso no era pandemia y que eso era una simple gripe. Y lo mismo dijo Bolsonaro, lo mismo dijo en Hungría Orbán, Johnson, en Inglaterra, y en todos los países en donde se dio ese trato inicial de la pandemia están enfrentando serios problemas. Prácticamente todo espacio de gestión en la administración Trump era pensado en términos de cuánto me va a generar de ganancia. Cuando Trump no logró manipular el negocio de las vacunas, el negocio de las farmacéuticas, sino que las farmacéuticas entendieron que estaban en una carrera que no lo podían ver solo en términos de negocio, de cuánto voy a ganar, sino en términos de salvar a la humanidad de una coyuntura muy particular. Trump entonces comenzó a criticar el proceso de las vacunas, y cuando vio que iba a haber posibilidad de iniciar las vacunas en el 2020, entonces dijo, yo lo dije, y Estados Unidos es el primero que va a erradicar la pandemia. O sea, Trump todo lo hacía en función de cuánto gano, desde la perspectiva de Trump, en términos del poder y en términos sobre todo monetarios. Y eso parece que le va a costar una serie de juicios en cortes estatales, y no hay inmunidad que lo salve en las cortes estatales, por esa forma de manejar la pandemia, por esa forma de manejar la economía de los Estados Unidos. Con ese tema de los diferentes grupos y la afectación que se ha dado a la política y a la democracia a nivel de mundo, o sea, en el mundo, ¿por qué o cómo hacer entender? Porque a mí me duele, y voy a ser muy honesta, voy a decirlo a título personal, conozco personas que definitivamente no son religiosas, pero aman a Dios. Y tienen en Dios un escudo, una forma de sentirme bien y de que puedo salir adelante con las cosas, y de que tienen una intención noble y real de querer servir y hacer las cosas bien, pero fuera del poder. ¿Me explico? De que exista un sector de la población religiosa que haya encontrado en la política una forma fácil y rápida de hacer dinero y hábil para lograr de alcanzar poder. También podríamos pensar que quizás hasta donde porque me duele cuando se dice los religiosos, pero no todos son iguales, como no todo en el mundo es igual, ¿verdad? Entonces quizás aquí, ¿cómo entender a dónde llega la línea para no meter? Porque la gente cuando dice los progres, estos que van a favor de todo, van a favor de esto, van a favor del otro, pero hay gente que realmente quiere hacer las cosas bien y las hace bien. Estamos hablando del otro sector que dice, ay, los religiosos. Entonces cualquier persona que diga o que mencione a Dios también está erradicada de ser objeto de una persona que quiere hacer bien las cosas. Que conste, esto no es un asunto de religiosos con progres, no, lo que quiero decir es que estos grupos radicales, ¿cuánto daño le están haciendo a la política y al mundo? Claro. Mira, en 1648 en Europa se firman los tratados de paz de Westfalia que separan la religión y la política. Y ha habido más de 350 años de manejo separado de la política y la religión, excepto en los estados con religión, como los estados musulmanes y algunos otros europeos, y Costa Rica, porque recordemos que aquí hay una religión oficial de acuerdo a la Constitución. El problema en las últimas décadas es que se volvió a confundir política, religión, espiritualidad y creencia, que son cosas diferentes. O sea, una cosa es la religión y una práctica religiosa que tiene que ver con la fe, con la creencia, con la espiritualidad, pero es una práctica que debería de quedarse para los grupos
específicos, los católicos, los pentecostales, etcétera, y no mezclar y decir que lo que ellos creen tiene que ser para toda la sociedad. Otra cosa es los que creen en la espiritualidad y los que creen en Dios o en cualquier cosa. Sí. El problema es que se ha mezclado eso. Entonces, si vos decís, yo no creo, no existe Dios, te caen encima un montón de gente. Pero si usted dice que existe, también le caen Pero encima. también, por eso, en este momento, no importa lo que se diga. si vos no opinás igual que yo desde la perspectiva de mucha Ya gente, entramos en problemas. entramos en problemas. Definitivamente, don Carlos, muchísimas gracias. Esperemos que mañana la situación en Estados Unidos se dé en paz. Esa es la esperanza. Mucha policía en la calle, mucha seguridad, muchas cosas que suenan. Esperemos que pase todo con tranquilidad. Si no, de ahí aquí el jueves veremos a ver qué hacemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes en sus hogares. Los invitamos para mañana, si Dios lo permite, miércoles a las 8 de la noche aquí en Sin Rodeos Municipal. Que pasen buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos.